El resumen empieza ahora. No existe tal cosa como una muerte hermosa y pacífica. En esta serie había un coche que iba muy rápido y este hombre realmente se quedó atónito. Accidentalmente fue atropellado por este coche y como resultado salió disparado con mucha fuerza por el impacto, mientras que el coche simplemente siguió de largo y ni siquiera lo ayudó. En ese momento todavía tuvo suerte porque seguía con vida. Pero se preguntaba si iba a morir así, sin más. También se preguntaba si su vida era simplemente promedio o incluso por debajo del promedio. Siguiendo a los demás, dejó la provincia y llegó a Noryangin. Pasó 7 años preparándose para el examen civil de nivel 9 y aún así era un hombre de 33 años que trabajaba como repartidor. No había nada que su madre no hiciera para cuidarlo, desde convertirse en agente de seguros, enfermera en un asilo, hasta trabajar en una pequeña tienda de bocadillos, una florería y así sucesivamente. Después de la muerte de su padre, su madre se hizo cargo de la matrícula universitaria e incluso de las tasas del examen civil. Lo único que le quedó a su nombre fue una deuda. Él solo hizo sufrir a su madre, y luego ella falleció el año pasado de cáncer de páncreas. Se preguntaba si su madre estaría orgullosa de él si muriera en ese momento y le encontrara antes. Aunque era un hijo incompetente, seguía siendo todo para ella. De repente, vio algo que brillaba, y era el recuerdo de su padre. Según él, no tiene nada más en la vida, solo ese collar. Así que se obligó a sí mismo a conseguir ese collar. Por suerte, pudo conseguirlo antes de morir. Sorprendentemente, el collar se iluminó y de repente, el espíritu del hombre reencarnó en este tipo llamado Jowa, quien es nuestro protagonista principal de la historia. Sin embargo, estaba desconcertado sobre por qué seguía vivo, porque según él, claramente estaba al borde de la muerte. Así que intentó recordar lo que había pasado, pero inesperadamente descubrió que estaba en un cuerpo diferente. No obstante, esta mujer se alegró de que Jowa hubiera despertado, así que le avisó de inmediato a este hombre a su lado llamado Sangón. Sangón le preguntó a Jodabel cómo se sentía. Así que Jowa le dijo que, aparte de un dolor de cabeza, se sentía bien. Según Sangón, Jowa estuvo gimiendo de dolor constantemente mientras dormía durante 3 días enteros. Así que están contentos de que ahora esté bien. En ese momento, Jowa sintió algo en el estómago. Entonces, esta mujer dijo que Jowa debía de tener hambre. Luego le dijo que debía comer algo para recuperar sus energías. Por otro lado, esta mujer le preguntó a Sangón si todavía no había noticias del maestro Van. Sin embargo, en la mente de Jodabel, según sus recuerdos actuales, el maestro Van era el general Suzu que monopolizaba el negocio de la sal y el hierro en Anhui. Dijo que solo podría fabricar una espada si tenía las placas emitidas por el general Suzu. Además, Sangón le preguntó a la mujer si pensaba que solo había unas pocas personas esperando al maestro Van. Además de Sangón, él deseaba tener esa suerte. Además, esta mujer le preguntó sobre lo que dijo el clan Hua de la secta de la espada. Según Jodabel, Hua Seong-jun es el líder adjunto del clan Hua de la secta de la espada. Y por culpa de este tipo, la cámara de hierro del clan Hua ha estado deteriorándose rápidamente. Con la condición de actuar como intermediario entre ellos y el maestro Van, Hua Seong-jun nos engañó después de recibir 2000 monedas de plata. Sin embargo, Sangón le dijo a su esposa que cuidara de Jodabel ya que él estaría fuera un rato. En ese momento, Jowa seguía desconcertado porque, desde que despertó, aún no había obtenido una respuesta. Además, estaba confundido sobre si ese recuerdo pertenecía a una persona llamada Jowa. Su padre, Ho-san, es el herrero del taller de herrería de la cámara de hierro del clan Ho. Su madre, Kao-yong, es una mujer sabia y bondadosa. Su hermano mayor, Ho-yuk, es un hombre tonto que anhela convertirse en un Hyongwoo. Hyongwoo significa artista marcial. Además, su hermana menor, Ho-jun, siempre está enferma. Y él, Jowa, memorizó él en tan solo 3 meses. La gran cantidad de conocimientos que surgen de manera intermitente no es el conocimiento que Jowa tenía antes. No es un conocimiento que una sola persona pueda comprender. Lo más desconcertante de todo es la inscripción Sama que se ha grabado directamente en su mente. Sama también significa gran mariscal. Además de Jowa, cuando piensa en esa frase, siente una ira insoportable. Solo hay caos en su mente. Jodabel todavía se preguntaba si eso era algún tipo de cambio dimensional, ya que aún recuerda el dolor antes de morir. Jowa estaba molesto porque estaba confundido por todo y no sabía qué se suponía que debía hacer allí para poder vivir de nuevo. ¿Un rey? ¿Un general? ¿Un juez? ¿Un dios? Solo tengo 7 años de experiencia como examinado y de varios trabajos de medio tiempo, según dijo Jowa.
Solo le queda convertirse en un maestro de artes marciales, como en una novela. Pero se preguntaba si habría una oportunidad de encontrarse con un maestro cerca. Sorprendentemente, Jodabel Joai vio a Hoyuk, así que en su mente, Hoyuk debía saber de artes marciales. Pero Jodabel Joai estaba confundido sobre por qué Hoyuk era tan descuidado. Según Jowa, cree que su amigo de la primaria del club de Kendo era mejor que Hoyuk. En ese momento, Joyok le preguntó a Jowa si se sentía mejor, así que Jowa le dijo que podía moverse sin problema. Luego, Jodabel Joai le preguntó dónde había aprendido eso, y Hoyuk respondió que lo aprendió después de invitarle una bebida a su amigo, Hang Sam. Además de Hoyuk, Hang Sam también era del ejército. Sin embargo, Jowa le dijo que no tenía sentido aprender eso. Luego le preguntó si alguna vez había aprendido algo de un verdadero Hyonggu, aparte de su amigo del barrio. Como resultado, Joyak se enfureció mientras le preguntaba a Jowa si se estaba burlando de él. Porque, según él, Jowa sabía perfectamente que había recorrido varias prefecturas para aprender artes marciales, pero aún así no había conocido a ningún Hyonggu. En un instante, Jowa le pidió disculpas a Hoyuk. Y en el fondo de su mente, ese es el tipo que se escapó de casa porque quería aprender artes marciales. Sin embargo, Jowa le preguntó si era más difícil aprender artes marciales de las generaciones anteriores. Pero Hoyuk solo dijo que no sabía que su hermano era tan tonto. Sin embargo, según Hoyuk, ellos son figuras legendarias que personas como ellos quizás no lleguen a ver ni una sola vez en su vida. Nadie puede imaginar aprender artes marciales de ellos. En la mente de Jowa, supuso que sería muy difícil si incluso ese fanático de las artes marciales se rindió. Posteriormente, Joyok le preguntó a Jowa si finalmente quería aprender artes marciales y si quería que él le enseñara. Pero Jowa simplemente salió y le dijo que lo olvidara. También le dijo que simplemente hiciera su mejor esfuerzo. Sin embargo, según Jowa, en las novelas de artes marciales, puedes ir a cualquier parte y encontrarte con maestros y luego aprender artes marciales de ellos. Pero él dijo que eso solo era una estafa. Sin embargo, Joe estaba perdido, pero de todas formas, ahora estaba vivo. Joe Wei desesperadamente quería vivir más tiempo, así que eso es mejor que estar muerto. Desde hoy, soy Joe. Esta es la única manera de que yo viva, como afirmó Joe. Ya han pasado 2 meses desde que Joe llegó a las llanuras centrales. Su vida diaria ha sido algo sencilla. Por la mañana ayuda a su hermano a recoger leña, mientras que por la tarde hace carbón y a veces limpia el taller. En raras ocasiones, él es quien recibe a los clientes que visitan el taller. Lo afortunado es que su padre pudo conseguir monedas de plata, así que encontrar comida no ha sido un problema. Aunque Joe no tiene idea de dónde consiguió su padre ese dinero. En ese momento, la madre de Joe se quedó realmente impactada cuando su esposo le contó que había pedido prestadas 60 monedas de plata a un prestamista. Wayong se enfureció al enterarse de que todo el dinero que habían estado usando hasta ahora en realidad provenía de un prestamista. Wayong le preguntó cómo se suponía que iban a conseguir dinero para devolver la deuda. Pero Josun le explicó que lo pidió prestado porque tenían que comprar mineral de hierro y lo necesitaban para sus necesidades diarias. Después de eso, Josun le dijo a su esposa que ahí terminarían la conversación. Pero Wayong estaba realmente enojada y, según ella, si no podían devolver el dinero en un mes, los iban a cortar en pedazos. Así que le preguntó qué iban a hacer. De repente, Josun también se enfureció mientras decía, ¿entonces deberíamos morirnos de hambre? ¿Quieres que todos muramos aquí juntos? Además de Josun, incluso la comida que estaban comiendo en ese momento provenía de su dinero. Así que Hwayan se quedó sin palabras en ese momento. De acuerdo con Josun, él hizo eso sabiendo que eran prestamistas, así que le dijo que no se preocupara por eso. También le dijo que se apurara y comiera. Sin embargo, Joe estaba maldiciendo en su mente, ya que realmente estaban en un callejón sin salida. Sin embargo, mientras la familia y Joe disfrutaban de su comida, Joe de repente huele algo que viene de la cocina sucia de su casa. Según él, la deuda puede ser un problema, pero ese olor es insoportable. Además de Joe, la higiene en esa casa es un desastre. Por el contrario, Josun estaba realmente satisfecho con la comida, ya que hacía mucho tiempo que no comía tan bien. Sin embargo, Joe estaba disgustado por el mal aliento de su padre. Por otro lado, Joyeon le contó feliz a su mamá que por fin se lavó el cabello después de un mes. Así es, nuestra Johnny es muy buena, afirmó su madre. Sin embargo, en el fondo, Joe se preguntaba si eso era algo que realmente debía elogiarse. Además, él realmente no podía acostumbrarse a eso. Así que Joe tiene que cambiar las cosas por ahí. Después de eso, Joe le preguntó a su padre si tenían algo como pelo rígido, pero su padre dijo que Joe debía estar refiriéndose al pelo de jabalí. Luego le dijo que Hunter Mo tiene mucho de eso.
Él los regala gratis, así que le pregunta a su hijo si quiere que le consiga algunos. De inmediato, Joe le agradeció a su padre. Mientras tanto, Joe estaba asombrado con este pelo de jabalí. Él planeaba hacer cepillos de dientes solo para su familia, pero había recibido mucho de este pelo de jabalí. Sin embargo, según Joe, solo era un cepillo de dientes. No requiere ninguna técnica especial ni nada grandioso. Después de unos minutos, Joe ya había terminado uno. De repente, Joyan apareció y le preguntó a su hermano qué estaba haciendo. Pero Joe se quedó atascado, así que solo le dijo que regresara adentro porque hacía frío afuera. John no pudo hacer nada, así que simplemente siguió la orden de su hermano. A pesar de eso, Joe continuó haciendo cepillos de dientes y después de un tiempo, Joe ya había hecho muchos cepillos de dientes. De repente, Josun apareció y le preguntó a su hijo sobre eso. En un instante, Joe le enseñó a su padre cómo usar el cepillo de dientes. Sorprendentemente, como era la primera vez que usaba un cepillo de dientes, Josun se quedó realmente asombrado por la sensación fresca y agradable que le dejó. Entonces Joe le dijo que eso se llamaba cepillo de dientes. También le dijo que él mismo lo había inventado. En ese momento, Josun le preguntó a su hijo si tal vez podrían venderlo. Así que Joe le dijo que, basándose en su reacción, cree que definitivamente van a dar en el clavo. De inmediato, Joe y su padre corrieron al mercado. Mientras tanto, en el mercado público, en un abrir y cerrar de ojos, el cepillo de dientes de Joe se agotó rápidamente, así que estaban realmente felices porque habían dado en el clavo. Según Josun, vendieron 250 cepillos de dientes en solo 2 horas, y según Joe, vendieron cada uno por 2 monedas de hierro. Eso fue un total de 500 monedas de hierro, lo que equivale a 5 de plata. Así que ganaron 5 de plata en solo 2 horas. Además, Josun le preguntó a su hijo si tenía razón al decir que los materiales para hacer un cepillo de dientes eran pelo, madera y adhesivo. Luego le dijo que se diera prisa para que pudieran comprarlos y hacer más cepillos de dientes. Además, según Joe, si involucraban a toda la familia, podrían hacer alrededor de 3.000 piezas en medio mes. Sin embargo, no se dieron cuenta de que la gente a su alrededor estaba escuchando su conversación. Según Joe, si suben un poco el precio y los venden todos, excluyendo el costo de los materiales, tendrán una ganancia de 80 de plata. Podrían pagarle a los prestamistas. Genial. Vamos a pegar otro gran golpe y hacernos ricos. Como dijo Josun, pelo de jabalí, madera y adhesivo, los compraron todos al por mayor. Bajo las órdenes de su madre, Kakayung, quien estaba feliz de escuchar las buenas noticias, toda la familia se quedó despierta toda la noche haciendo cepillos de dientes. Su objetivo es fabricar 3.000 cepillos de dientes. Medio mes después, Josun y Joe regresaron al mercado, pero realmente se sorprendieron con lo que vieron. Josun no podía creer cómo podía pasar, que la gente en el mercado también estaba vendiendo cepillos de dientes que eran más bonitos que los suyos y más baratos que su precio. Joe Wei tampoco lo podía creer, ya que en esa época no existían los derechos de propiedad intelectual. Después de eso, Josun le preguntó a su hijo qué debían hacer ahora. Pero Joe le dijo a su padre que en realidad él era quien quería preguntar algo. Además de Joe, solo quedaba medio mes antes de que se cumpliera el plazo con los prestamistas. Así que le preguntó si les cortarían los brazos si no les devolvían el dinero. Sin embargo, Joe y su padre estaban realmente confundidos en ese momento, ya que solo les quedaban 15 días antes de tener que pagar su deuda a los prestamistas. En ese momento, Joe pensaba que, en esas novelas de transmigración, el protagonista resuelve todo a la velocidad del rayo. Así que se preguntaba si debería intentar inventar la electricidad. Pero se dijo a sí mismo que no sabía cómo hacerlo. Entonces piensa, ¿y si hago una máquina de vapor? Pero no, ya que ni siquiera tenían un ferrocarril. También piensa en fabricar un arma, pero igual no sabe cómo hacerla. De repente, Joyan llegó y le preguntó a Joe si tenían agua. Pero él solo le dijo que no se lavara el cabello. Sin embargo, Joyan dijo que él también le había dicho que no se lavara el cabello ayer. Así que Joe le dijo que se lavara el cabello pasado mañana porque, según él, solo conseguir agua y volver toma 2 horas. Entonces Joe le dijo que si no le gustaba, podía ir a buscarla a ella misma. Mientras tanto, Joya de repente los interrumpió preguntándole si sus hermanos habían dormido bien. Después de eso, Joya comenzó su entrenamiento de artes marciales. Sin embargo, en la mente de Joe, él estaba confundido. Si Joya no tenía cerebro, ya que su familia estaba en la ruina, al menos debería fingir estar preocupado. Posteriormente, Joyan le preguntó a su hermano si pensaba que su segundo hermano, Joe, había cambiado de repente. Entonces Ho-jun le preguntó, ¿por qué lo dices? Luego Ho-jun explicó que estaba hablando del momento en que Hoi reunió todos los materiales para el cepillo de dientes.
Además de Ho-Jun, ¿cómo puede Hoi calcular con tanta precisión la cantidad de cepillos de dientes que se deben hacer en menos tiempo del que se tarda en dar un sorbo de té? Ho-Jun también le dijo que era la primera vez que veía a alguien calcular tan rápido. Sin embargo, Ho-Juk dijo que él también se sorprendió. Además de Ho-Juk, era como esos cálculos aritméticos que hacen los comerciantes. Y mientras se reía, en tono de broma preguntó si su pequeño ratón de biblioteca ahora estaba aprendiendo aritmética. Sin embargo, en el fondo de la cabeza de Hoi se preguntaba si de verdad estaban tan fascinados por las multiplicaciones que todo el mundo en la actualidad sabe hacer. No obstante, de repente a Hoi se le ocurrió algo, ya que la gente de allí no conoce la tabla de multiplicar. También se preguntó si saber las 4 operaciones aritméticas principales se consideraba una habilidad en esa época. Por otro lado, Ho-Jun le dijo a su hermano que Hoi también se había vuelto bueno hablando de repente, e incluso estaba usando palabras difíciles. Ho-Juk estuvo de acuerdo de inmediato con su hermana y, según él, últimamente ha habido ocasiones en las que ni siquiera él entiende lo que ese tipo está diciendo. Sin embargo, según Hoi, eso no se puede evitar. Esos chicos apenas han logrado superar los textos Junya. Mientras tanto, él había conservado los recuerdos de Ho Yong-gon de la época moderna. Además de Hoi, incluso estudió durante 20 años, desde la escuela primaria hasta el examen de servicio civil. Vivió en la era de la información, donde todos los días podían adquirir información a través de la televisión y los teléfonos inteligentes. Pudo experimentar la mentalidad y las características de la raza humana a través de dramas, películas, novelas, obras de teatro y cosas por el estilo. Su hermanita resumió todo en simplemente sentir que, de repente, él era bueno hablando. En ese caso, comparado con la gente de esa época, Ho-Juk piensa que era un genio. De la nada, Hoi le dijo a su hermana que se hiciera a un lado por un momento. Después de eso, usó un palo de madera y escribió en el suelo. Según Hoi, lo que le falta a las llanuras centrales no es solo tecnología o productos. Es todo el conocimiento que aprendió de la era moderna. Sin embargo, estos dos estaban confundidos sobre lo que Hoi estaba escribiendo. Según Ho-Juk, esa fue la primera vez que había visto esos caracteres. De repente, Hoi se animó y dijo, sí, esto es. Mientras tanto, Ho-Jun le preguntó a su hijo sobre lo que acababa de decir. Inesperadamente, Hoi le pidió a su padre que le cediera el taller del clan Ho. Así que Ho-Jun piensa que Hoi está bromeando con él, por lo que le pregunta qué tonterías ha estado diciendo desde esa mañana. Según Hoi, tenía una idea y quería llevarla a cabo. Pero Ho-Jun no estuvo de acuerdo porque, según él, el taller no es algo que Hoi pueda manejar tan fácilmente. Además de Ho-Jun, Hoi era inexperto y, sobre todo, necesitaba el alma de un artesano. Posteriormente, Hoi le preguntó a su padre cuántas monedas de plata más podría pedir prestadas. Como resultado, Ho-Jun se enojó con su hijo mientras le decía que les cortarían los brazos en 10 días y aún así él quería pedir prestado más. Sin embargo, Hoi le dijo que el yunque vale 50 monedas de plata, así que si sumaban el valor de todas las herramientas y materiales, eso sería más de 30 monedas de plata. Además, Ho-Jun tiene credibilidad y reputación por haber trabajado en ese taller toda su vida, así que Ho-Jun también podría usarlas como garantía. Además de Hoi, si Ho-Jun usa el taller y a ellos como garantía, fácilmente puede conseguir 300 monedas de plata. A Hoi no le importa la alta tasa de interés. De todos modos, podrán devolver el dinero prestado con el triple de la cantidad. Sin embargo, Ho-Jun no podía creer que Hoi le pidiera que le heredara el taller y aún así ya estaba planeando usar el yunque como garantía desde el principio. Además de Hoi, un yunque y un martillo lo son todo para un artesano. Y luego también usará a su madre y a su hermana menor como garantía. Aún así, Hoi le dijo a su padre que, si iba a pedir dinero prestado, entonces que lo hiciera bien. También le preguntó cómo podía ser tan vergonzoso como para recurrir a los usureros. Además de Hoi, Ho-Jun también debería haber investigado los grupos de comerciantes. Escuchó que el grupo de comerciantes Dragón de Fuego es amigable con los comerciantes. Como resultado, el padre de Hoi estaba muy enojado con él. Incluso se acercó para golpearlo con ese martillo, pero Hoi sigue tranquilo y solo le sonríe a su padre. Así que Ho-Jun se preguntaba si su hijo siempre había sido tan audaz. Además de Ho-Jun, era como si Hoi hubiera cambiado de alguna manera después de enfermarse. Ho-Jun también se preguntaba si Hoi tenía un plan, como lo hizo con el cepillo de dientes. Después de eso, Ho-Jun finalmente entendió que esto no es algo que alguien que adora a su hermana menor diría sin pensarlo. Así que le preguntó a Hoi si tenía en mente algún tipo de plan revolucionario. Convertirse en el mejor taller de todo Angie, respondió al instante Hoi. Y además, le dijo a su padre que establecerían el reino de hierro del clan Ho en la provincia de Anhui.
Al escucharlo, Ho-jun le preguntó a su hijo si de verdad no era consciente de la situación actual en su taller. También le preguntó si no debería ser Hoi quien mejor conociera esa situación que nadie allí. Entonces Hoi le dijo que si el problema era el mineral de hierro, entonces comprarían lingotes. Según Hoi, los lingotes son una masa endurecida de acero extraído que proviene de piedras de mineral de hierro, después de eliminar las impurezas. De inmediato, Ho-jun le preguntó a su hijo si sabía cuánto costaban los lingotes. Así que Hoi le dijo que, según el precio promedio actual, eso serían 3 monedas de plata. Además de Hoi, los arados de hierro son lo que más se vende en su taller. Es la mejor herramienta para los agricultores, así que harán del arado de hierro su producto estrella. Luego, reducen los precios de todos sus productos, incluido el arado de hierro, en un 30%. Pero Ho-jun realmente se sorprendió y dijo que era absurdo que vendieran el arado de hierro, que actualmente valía 40 monedas de plata, por apenas 28 monedas de plata. Además de Ho-jun, le preguntó a Hoi si no sabía lo difícil que es fabricar un solo arado de hierro. Es todo el trabajo de media quincena, según Ho-jun. Entonces Hoi le dijo a su padre, eso incluye el tiempo que toma extraer el acero del mineral de hierro. Luego le preguntó por qué era así. Hoi también le dijo que si Ho-jun trabaja con lingotes, es posible terminarlo en 4 días. ¿4 días? Hablas muy bonito. En esos 4 días, tendré que soportar un dolor insoportable y estar luchando todo el tiempo con el yunque solo para venderlo por unas míseras 20 monedas de hierro, dijo Ho-jun. Además, hasta el jornal de un leñador es de 10 monedas de hierro al día. En 4 días, eso serían 40 monedas, así que Jowa le preguntó quién le había dicho que él sería quien lo haría. De acuerdo con Jowa, le preguntó a su padre si había algún lugar en toda la provincia de Anhui que vendiera arados de hierro gigantes por solo 28 monedas de plata. Si la gente se entera, probablemente empezarán a agolparse allí con sus monedas de plata en mano, ya que incluso un artículo revendido sería más caro que eso. Fácilmente podrían producir más de 30 de esos arados de hierro al día. Sin embargo, Josun le preguntó a su hijo si se había vuelto loco. Así que Jowa simplemente se rió y dijo que estaba perfectamente cuerdo. Mientras tanto, Jowa dijo que empezarían en pequeño. Primero, emplearán a 20 personas. A partir de ese momento, su padre será el responsable de la mayor parte de su entrenamiento. Primero, los carboneros. Luego le preguntó a su padre si necesitaba explicarle algo más. Además de Jowa, él será quien se encargue de su entrenamiento. Cada unidad estará compuesta por 2 personas. Trabajarán durante 6 horas y se necesitan 4 personas para 2 turnos. Además, los fogoneros. Aunque trabajar con los fuelles pueda parecer un trabajo sencillo, en realidad es sorprendentemente difícil, considerando que tendrían que permanecer continuamente frente al fuego. 2 personas serían suficientes para trabajar en un solo turno durante 1 hora. De la misma manera, cada 6 horas tendrían 2 turnos, así que eso requeriría 4 personas. Por supuesto, hasta que esas personas puedan evaluar correctamente la temperatura del fuego, tendrían que estar bajo supervisión constante. A continuación estarían los herreros. Su trabajo es el más duro de todos. Además de Jowa, ahí es donde más mano de obra se necesita. En este momento, tienen una vacante, así que 4 personas formarían una unidad. Cada unidad trabajaría durante 5 horas. Con 2 turnos, necesitan un total de 8 herreros. Esas personas serán el núcleo del taller del clan Zhou. Así que Jowa le pidió a su padre que, por favor, los eduque y los cuide más que a nadie. Los siguientes son los moldeadores. Jowa le dijo a su padre que tendría que encargarse de ellos después de los herreros. Según Ho-W, una unidad consta de 2 personas. Por cada 6 horas, habrá 2 turnos. Se necesitarían 4 personas. De acuerdo con Jowa, mientras tanto, él se encargará de las ventas y la promoción, así como del negocio de comercio. La escala actual del taller es pequeña, así que Josun pudo operarlo solo, pero necesitará más personal en el futuro. Además, Jowa le dijo a su padre que los carboneros recibirían 6 monedas de hierro, mientras que los fogoneros recibirían 8 monedas de hierro. Los herreros ganarán 12 monedas de hierro, mientras que los moldeadores ganarán 11 monedas de hierro. Con eso, vendrán en masa como nubes. Si trabajan durante 12 horas seguidas sin descanso, su salario total en un día sería de 208 monedas de hierro. Eso equivale a unas 2 monedas de plata. Como el nivel de habilidad de los herreros y moldeadores será bajo al principio, se espera que la producción de arados de hierro sea de unas 20 piezas. Por supuesto, la tasa de producción irá aumentando poco a poco. Además de Jowa, la ganancia inicial esperada sería de unas 400 monedas de hierro, lo que equivale a 4 monedas de plata. Incluso después de pagar los salarios de todos, todavía les quedarían 2 monedas de plata, y eso serían 60 monedas de plata en un mes.
Además, reinvertirán todo después de pagar los lingotes y los gastos de vida de sus familias. No se detendrán hasta que el taller crezca más de 20 veces su tamaño actual. Sin embargo, Josun se quedó sin palabras en ese momento. Detrás de la cabeza de Joa parecía que su padre también se había quedado sin palabras después de su presentación tan llamativa. Además de él, valía la pena quedarse despierto toda la noche viendo cada vez que Apple lanzaba sus nuevos productos. Sin embargo, según Josun, dentro de cada artesano debería haber un alma. Al fin y al cabo, es una ocupación que agota todo el cuerpo y le da vida a cada pedazo de hierro. Todo el proceso tiene que ser realizado por el artesano completamente solo. Sin embargo, según Josun, Joa estaba diciendo que tendría que distribuir los roles de manera sistemática para poder concentrarse en una producción continua las 24 horas. Eso no es algo que haría como artesano, pero sí es para ganar 60 monedas de plata al mes. Pero no terminó sus palabras cuando Joa lo interrumpió y le explicó que si una sola persona tuviera que aprender a producir carbón, avivar el fuego, moldear e incluso forjar, tal como dijo Josun, tomaría muchísimo tiempo. Entonces le preguntó, ¿y si renuncias a la pretensión de ser un artesano? Así que Josun dijo que Jodabel Joai era convincente. Posteriormente, le preguntó si realmente tenía tanta confianza. Entonces Joa le dijo a su padre que simplemente confiara en él. Finalmente, Josun dijo que dejaría que Jodabel Joai administrara el taller. La división del trabajo, un sistema de producción revolucionario que comenzó en la era industrial de Henry Ford en Inglaterra, estaba a punto de surgir en el taller del clan Ho. En ese momento, Joa pensó para sí mismo que debería cambiarse los zapatos primero si iba a empezar a ganar dinero. Mientras tanto, Joa le preguntó a su padre por qué no entraba, pero Josun estaba realmente nervioso en ese momento. Sin embargo, en el fondo de la mente de Joa, pensaba, ¿de qué sirve ser un artesano si su padre solo era un anciano ingenuo que no se daba cuenta de las realidades de la vida? De repente, un guardia le dijo a Joa que él era el tercer cliente de su joven amo, así que le pidió que por favor fuera a esperar su turno allá. En la mente de Joa, esa persona realmente actuaba como un portero de un grupo mercante. Tiene un ojo muy agudo. Así que Joa le agradeció al portero y luego se dirigió a la fila. Sin embargo, según Joa, las personas que salen rara vez lo hacen con buena cara, así que piensa que esto no será fácil. Después de un rato, llegó el turno de Joa y Josun, pero Josun seguía viéndose muy nervioso en ese momento. Así que Joa le dijo a su padre que podía quedarse allí. Después de eso, Jodabel Joai entró, pero realmente se sorprendió cuando vio a Lee Kyung-ji. Sin embargo, Lee Kyung-ji le preguntó cuántas monedas de plata necesitaba. En el fondo de la mente de Jodabel Joai, la voz de Lee Kyung-ji era totalmente diferente. Sin embargo, respondió que necesitaba 300 monedas de plata, pero este hombre solo miró a Joa. Y cuando vio que Joa parecía pobre, lo rechazó de inmediato. Pero inesperadamente, Jodabel Joai habló de repente y le dijo que en 3 años, Lee Kyung-ji se arrepentiría de eso mientras contempla el suelo. Así que este hombre se quedó atónito en ese momento. Además de Joa, tal vez ese será el mayor error que cometerá en su vida. ¿Qué dijiste?, dijo este hombre. Así que Joa le dijo que dijo lo que dijo. Lee Kyung-ji perderá las conexiones con el taller que suministrará la mayoría de los materiales de herrería en Anhui y el que cobrará la tarifa de entrega más barata. Sin embargo, Lee Kyung-ji le preguntó a Jodabel Joai si venía del taller de la colina dorada o quizás del gran taller del fuego negro. En un instante, Joa se presenta como el segundo hijo del taller del clan Ho en Bontea. Así que, por supuesto, él estaba allí en representación del taller del clan Ho. Pero de repente, Lee Kyung-ge le preguntó si había ido hasta allí para fastidiarlo. También le preguntó si estaba menospreciando el nombre del grupo mercante Dragón de Fuego. Pero Joa simplemente suspiró y luego le dijo que de ninguna manera sería ajeno a la falta de fama del nombre de su familia. Además de Joa, él no se atrevería a realizar una transacción a crédito. Entonces, ¿por qué? Tal como lo dijo Lee Kyung-ge. Después de eso, Joa sacó algo de su bolsillo y luego le dijo que pondría todas las herramientas de acero con precio de mercado como garantía. 300 yunques de acero valen alrededor de 50 monedas de plata, 2 martillos grandes, 2 martillos pequeños y 3 hojas de acero. Incluyendo 6 marcos de hierro fundido, el precio de mercado combinado sería de 40 monedas de plata. Además de Joa, el tamaño total del taller es de 220 pyong, lo que equivale a 40 monedas de plata. Los rogles son 3000 yuns, los carbones son 400 yuns y las cortezas son 3000 yuns. Todo eso se vendería por 10 monedas de plata, sumando un total de 150 monedas de plata. Eso es todo lo que pondrán como garantía. TL, Diong es una unidad coreana de medida para el espacio de piso, y Jun es una unidad coreana de medida para el peso.
Sin embargo, Lee Kyong-ge le preguntó a Jowal sobre las 150 monedas de plata restantes. Entonces Jowal le dijo que su padre tiene casi 40 años, mientras que su madre está a mediados de sus 30. Su hermano mayor y él están en sus 20 años. Jowal le dijo que pondrá como garantía las vidas de los 4. Además de él, en cuanto a la trata de personas en el mercado negro, sería difícil discernir su precio estándar. Sin embargo, si se basan en el precio de intercambio de los esclavos del gobierno, ha averiguado que sería suficiente para superar las 150 monedas de plata. No obstante, en el fondo de la mente de Lee Kyong-ge, ese tipo no parece estar fuera de sí. También le pareció interesante, así que dijo que sonaba razonable. Sin embargo, le dijo que todo el aval mencionado vendría acompañado de una comisión de gestión. Además, primero enviará a sus hombres para verificar la legitimidad de todos los productos mencionados antes de recalcularlos nuevamente. Lee Kyong-ge también le dijo a Jowal que, en caso de que no pudiera pagar a tiempo, se perderían tanto mano de obra como tiempo incluso si gestionaban todos los préstamos con aval, especialmente en el tema de la esclavitud. Así que Jowal le dijo que por eso le estaba dando la oportunidad de hacer un trato con él. ¿Un trato? ¿Una oportunidad? ¿No se supone que debería ser al revés? Tal como lo expresó Lee Kyong-ge. Sin embargo, también preguntó. Gracias por ver. El próximo capítulo te espera.